Hola amigos. Ayer saltó una noticia que nos indica la gravedad socioeconómica por la que está atravesando el capitalismo. Biden declaró el estado de emergencia ante la amenaza de escasez de electricidad en Estados Unidos. Así, sin más, lo que nos obliga a pensar de cómo tiene que estar la cosa de deteriorada, para tener previsto que el imperio igual no puede tener el suficiente suministros de productos energéticos para abastecer sus necesidades energéticas. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Qué nos han estado ocultando hasta ahora? Si esto ocurre en Estados Unidos, ¿qué no ocurrirá en naciones pobres o dependientes? Se podría pensar que el acoso a Rusia podría deberse a que en las cabezas enfermas de la OTAN entrase que de verdad podrían acosar a Rusia hasta conquistarla saliendo indemnes sin tener que sufrir la destrucción mutua asegurada. Pues visto lo que estamos viendo con la escasez de combustible y alimentos, parece que sí. Pero mientras tanto, las autoridades estadounidenses han declarado el estado de emergencia debido a la escasez prevista de capacidad de generación de electricidad en el país. El documento correspondiente fue firmado por el presidente estadounidense Joe Biden, informó la Casa Blanca. Declaró la existencia de emergencia por amenazas a la disponibilidad de capacidad de generación eléctrica suficiente para atender la demanda de los consumidores, dice el texto del documento. La administración estadounidense señaló que el país enfrentaba dificultades para generar cantidades suficientes de electricidad. En Estados Unidos, más de la mitad de la electricidad en 2022 y 2023 se producirá mediante paneles solares, explicó la Casa Blanca. Sin embargo, el problema radica en las dificultades para importar componentes para su producción desde los países del sudeste asiático. En este sentido, Biden eximió temporalmente de los aranceles de importación a los módulos solares de Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam. Y en este contexto, Rusia restringe la exportación de gases nobles necesarios para la fabricación de microchips, algo que en Occidente creían que podrían paralizar la industria rusa por la falta de dichos microchips. También impone reglas al uranio enriquecido necesario para que las centrales nucleares funcionen, además de múltiples minerales de los que Rusia es el principal proveedor del mundo, y que además están en las listas de materias que obligará a pagar en rublos, como hace con el gas. Desde el Ministerio de Industria y Comercio ruso indicaron que la restricción le dará a Moscú algunas ventajas competitivas. Rusia restringe la exportación de gases nobles necesarios para la fabricación de microchips. La restricción de la exportación de gases nobles impuesta por Rusia fortalecerá la posición de Rusia en el mercado internacional de microelectrónica, algo totalmente contrario a lo que la OTAN esperaba que ocurriese con la imposición de sanciones. La medida, que afectará las exportaciones de neón, helio y argón, entre otros gases, fue adoptada a finales de mayo y estará en vigor hasta finales de año. En ese contexto, el viceministro Vasily Spak señaló a la agencia TASS, que Moscú planea aumentar el volumen de producción de dichos gases. Opinamos que tendremos una oportunidad de ser escuchados en esta cadena mundial y esto nos dará algunas ventajas competitivas, indicó Vasily Spak. Destacó que los gases nobles son necesarios para la producción de semiconductores, un sector que ahora se encuentra en crisis según Spak. La restricción de la exportación permitirá formar de una nueva manera aquellas cadenas que ahora han sido dañadas y construir otras nuevas, integrarnos en ellas, pero ahora basándose en nuestras reglas, indicó Vasily Spak. Los semiconductores son utilizados para la fabricación de microchips, necesarios en la industria de la electrónica para la implementación en coches, sistemas de navegación y otros diversos aparatos. La decisión de Moscú busca contrarrestar las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea, entre las cuales se le ha impedido importar microchips y otros productos tecnológicos. Expertos prevén que esta restricción a la exportación de gases nobles podría resultar desfavorable para el bloque europeo, y en particular para sus grandes empresas de microelectrónica, debido a la actual escasez global de chips. La pandemia del coronavirus trastornó las cadenas de suministro de muchos productos electrónicos, golpeando con particular fuerza a la industria de los semiconductores, lo que llevó a la escasez de microchips. A esto se suman el aumento de los costos de producción y las restricciones en China por el COVID-19.
En este contexto resulta que Estados Unidos y la Unión Europea creyeron que Rusia se paralizaría por la falta de microchips, y resulta que Rusia ya tenía resuelto el tema. Porque hace ya mucho tiempo que Rusia tiene un conjunto completo de equipos para la producción de microchips, y tiene al menos 3 máquinas para la producción de los mismos. Así lo afirmó un diputado de la Duma estatal de la Federación Rusa, el economista Mikhail Delyagin, que dijo: tenemos una mediana empresa que compró 3, esto es lo que sé, tal vez haya más máquinas para la producción de chips. Estas son varias salas de los equipos más complejos producidos en el mundo por una empresa. Si bien las grandes empresas vivían según el principio: compraremos todo en Occidente, estas máquinas no serán necesarias. Pero por razones de seguridad nacional, siempre se tienen preparados los planes B, y en este caso son las máquinas ya compradas para fabricar microchips. El ejemplo está en Irán, que bajo las sanciones más duras, pudo desarrollar su industria de refinación de petróleo. Sin sanciones, importaban gasolina, ahora la producen ellos mismos. En caso de que en Rusia nos falte algo, lo podremos encontrar en los mercados negros, porque el mundo está en crisis, concluyó Delyagin. Y digo yo, ¿de Venezuela nadie se acuerda? Le han impuesto las sanciones más duras, la han puteado todo lo que han podido, han intentado matar a Maduro. La OTAN impuso un presidente ficticio como Juan Guaidó para intentar dar un golpe de Estado, y utilizarlo como herramienta para robarle a Venezuela 150.000 millones de dólares en embargos varios incluidos su oro. No permitían que llegaran barcos que suministraran a Venezuela gasolina ni productos vitales para su población, y etcétera, etcétera. Y mirar ahora, resulta que Venezuela está creciendo más que nadie en el mundo, hablan de crecimiento de 2 dígitos, o sea, por lo menos del 10%, incluso crece más que China. Y encima tiene al imperio de rodillas rogándole a Maduro que le venda petróleo. Ni adrede se pueden hacer las cosas más cutres de como las hace la OTAN. Pero ¿quiénes son las dictaduras europeas para reconocer o no reconocer a gobiernos? Si en Europa y Estados Unidos, la democracia verdadera brilla por su ausencia. Tenemos dictaduras burguesas capitalistas. Por eso no es de extrañar declaraciones como las que ha hecho hoy la presidenta de Estonia. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, declaró este lunes en la ceremonia de entrega del premio Grotius que le preocupan los llamamientos prematuros al alto el fuego o a la paz en Ucrania. No hay señales de que Rusia haya cambiado sus objetivos y sus cálculos. Mientras el Kremlin no renuncie a su objetivo de conquistar nuevos territorios en Ucrania, es difícil creer en la perspectiva de unas verdaderas conversaciones de paz, subrayó. En este contexto, la jefa del gobierno instó a aislar a Rusia. El aislamiento económico significa que tenemos que secar la maquinaria bélica rusa, asegurándonos de que las tropas rusas se queden sin equipo, y el Kremlin se quede sin dinero, añadió. Claro, ella se siente muy respaldada por su primo de Zumoso, la OTAN, y total como ahí solo mueren rusos y ucranianos, a ella se la sopla, porque no manda a sus familiares al frente. Zelensky se lo agradecería. Madre mía, cómo está el patio. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.